Pasamos ahora a cederle la palabra al doctor José Salgado. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a los organizadores por la invitación, a Juan Corrolán. La verdad que un lujo para mí integrar este panel con semejantes juristas. Sí, efectivamente, el tema trae múltiples complejidades y preguntas. El profesor Bianchi decía que no quiere que se vayan deprimidos, pero el profesor Gossaini dijo que la comisión no funcionaba, por lo menos que al crear la comisión no íbamos a lograr la ley. Yo formo parte de la comisión. Por ahora la buena noticia que tengo para darles, más allá de que la ley luego no salga, es que estamos trabajando en la medida de, claro, es cierto, mucha gente, como dice el profesor Gossaini, complejiza la tarea, pero hoy mismo entregamos un borrador con unos 25 o 28 artículos de un proyecto de ley que el gobierno estaría interesado en promover en el Congreso. Bueno, abordando, digamos, una gama de cuestiones que muchas se han mencionado aquí y hay muchas más. Digamos, por poner un ejemplo, uno podría remover un abogado que no toma buenas decisiones en favor de los representados, porque en definitiva es el que va a representar al grupo y no el legitimado. Es un gran tema, pero hay miles de grandes temas, como por ejemplo las acciones colectivas pasivas, porque siempre pensamos en la fase activa o la mixta. A mí me gusta un poco, digamos, hablar desde los conflictos y también hablar en todo este tiempo. Pasaron 22 años de que se reformó la Constitución, eso no es gratis. ¿Por qué? Porque se generan fallos, muchos fallos de la Corte, muchos fallos de los tribunales inferiores, buenos fallos, malos fallos, desinterpretaciones, idas, venidas, la propia Corte lo muestra, con lo cual cualquier intento de regularlo tiene que bajar una línea clara de a dónde estamos yendo. Yo creo que, más allá de acciones de clase, procesos colectivos, hay una línea clara aquí que la Corte la ha definido, porque evidentemente, como dice el profesor Bianchi, es la más entusiasta, creo que la única que se lo ha tomado en serio de los poderes, como cabeza de poder del Estado, el tema de los procesos colectivos, y es elegir la matriz representativa como eje del proceso, digamos. En los países europeos, en su gran mayoría, no eligen esta matriz que proviene básicamente de la tradición norteamericana. Eligen la matriz del litisconsorcio, el caso testigo. La Corte acá definió que el párrafo segundo del artículo 43, o sea, los derechos de incidencia colectiva se iban a tutelar de esta forma. Bueno, sobre eso hay que trabajar. Nos habían dado para este panel el fallo ATE del Tribunal Superior, principalmente el voto del doctor Lozano, hay que hacerse cargo de eso. Creo yo que ahí hay un buen ejemplo de enfocarnos en el conflicto. Digamos, el voto avanza sobre muchas de estas cuestiones. Una de ellas me hizo a mí acordar al fallo Monjes de la Corte y a Alavi, digamos. ¿Por qué Alavi? ¿Por qué Monjes? ¿Por qué este problema en CEPIS, que es también de la misma índole conflictiva? Si estamos hablando de una resolución general de la administración, porque Monjes rápidamente, que era el problema de los alumnos de medicina, fue tomado, los considerandos de la Corte por los administrativistas, dijeron, bueno, la administración no puede poner en disparidad a los administrados. Esta resolución del CPI o CBC debe ser anulada y todos deben estar en igualdad. Es decir, una sola decisión solucionaba la cuestión. Claro, no tenemos precedentes en la Argentina, o por lo menos no tenemos un buen sistema de precedentes. ¿Qué pasaba con Alavi? Y Alavi, si hubiera sido un conflicto en la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, se hubiera resuelto fácilmente con una ADI. ¿Por qué? Porque era evaluar un control de constitucionalidad prácticamente abstracto, que lo hubiera resuelto un tribunal constitucional. Es decir, los conflictos colectivos exceden claramente el ámbito de lo que podemos denominar proceso colectivo de acción de clase. Se pueden resolver de múltiples formas. De hecho, en la Argentina no tenemos leyes sobre estos temas, o buenas leyes por lo menos, y más o menos lo estamos manejando, con buenas respuestas, malas respuestas, y los conflictos colectivos existen desde antes de la reforma constitucional, desde antes de las toninas obreras, y siempre estaban. Con lo cual, yo creo que un primer punto sería, si vamos a pensar en clave sistémica, dotarnos de distintos mecanismos. El sistema de precedentes podría ser uno bueno,
Las sentencias repetitivas podrían ser uno bueno, pero si volvemos a lo que nos convocan hoy, acciones de clase, y bueno, tenemos que pensar un proceso que siga una matriz representativa y que además dentro de esa matriz no comprar que este es un proceso en el cual solo se van a discutir acciones individuales que podrían ser promovidas por sus titulares, o sea, derechos individuales homogéneos, pero que van a ser discutidos en un solo proceso. No, acá también está la matriz de la política pública, CEPIS, abarca, también está la matriz de los pequeños reclamos, que solo pueden ser efectuados mediante estos tipos de procesos. Una cosa a mí que me llama bastante la atención y que, digamos, y que quiero compartirla porque no veo que sea hincapié, es cómo a veces, por ejemplo, el caso Berbisky, personas detenidas en la provincia de Buenos Aires en condiciones deficitarias. Típico caso de habeas corpus. Bien. Derecho individual. Bien. Estaríamos dispuestos a decir que, de acuerdo a las definiciones de la Corte, estos serían derechos individuales homogéneos. Yo creo que esto, a simple vista, podría ser así. Ahora, cuando uno empieza a trabajar la cuestión, se da cuenta que con habeas corpus individuales, o sea, los presos presentando sus habeas corpus correctivos, los detenidos, lo único que hubiéramos generado es rotación de presos, porque digamos, el problema del hacinamiento no lo resolvíamos, sino de un modo global y para todos. O los liberamos a todos o hacemos nuevas cárceles. No hay otra posibilidad. Digamos, es un falso derecho individual homogéneo. Lo mismo que los derechos que no son recuperables individualmente. O sea, 10 centavos en el aumento de la tarifa del transporte. Me acuerdo del caso Fernández también, la disidencia de Petraqui, año 98. Digamos, nadie va a hacer la demanda individual, nadie. Con lo cual, no hay que preocuparse tanto por eso, digamos, porque sean un mecanismo representativo donde va a haber mucha gente que va a querer pedirse excluida, sino que va a haber una única sentencia que resuelva el tema. Y después veremos cómo, digamos, el mecanismo de ejecución de esa condena, cómo restituimos de forma indirecta los fondos que recuperemos. Claro, obviamente, esto está claro en los Estados Unidos, la regla 23, en su apartado B3, trata estas demandas de daños masivos, si quieren llamarlas así, que son las más complejas. ¿Por qué? Porque, en definitiva, son demandas que se hacen por los llamados derechos individuales homogéneos, donde cada uno de esos miembros de ese grupo estaría dispuesto a hacer su demanda individual y nosotros los vamos a congregar en un solo juicio porque las cuestiones a debatir son comunes o por lo menos hay un alto grado de homogeneidad entre todos los reclamos. ¿Esto es bueno, es malo? Miren, yo creo que el proceso abusivo, digamos, accidente de tránsito, juicios laborales, de tantos lados. Y nadie dice no tengamos juicios por accidente de tránsito, no tengamos juicios laborales. Digamos, hay que tener un buen proceso y un buen juez que se encargue de gestionarlo de manera adecuada. Tenemos que, en este proyecto, anteproyecto de ley, digamos, generar los sistemas de resguardo de estas garantías, mecanismos de pedidos de exclusión, el opt-out, que sería la tradición norteamericana. De modo de permitir de que el que quiera hacer su juicio individual lo pueda hacer. La Corte en este punto, entre las idas y venidas, las acordadas, los últimos fallos, en el fallo CEPIS, por ejemplo, trae un estándar que es que las demandas por derechos individuales homogéneos, que para mí CEPIS no era una cuestión, era más parecido a monjes, una cuestión indivisible que un derecho individual homogéneo. Dice, solo van a poder ser promovidas cuando las acciones individuales no estén justificadas o cuando se trate de grupos tradicionalmente relegados, vulnerables, desprotegidos, etc. Ese estándar no surge de ningún lado, creo que es un gran error de la Corte y de hecho, y voy a cumplir con el minuto, de hecho en la jurisprudencia norteamericana históricamente también se pensó cuando se la llevó al sistema federal que no iba a haber este tipo de demandas. Y el tiempo hizo ver cómo los reclamos iban proliferando con los asbestos, digamos, con distintas áreas en las cuales los daños masivos iban avanzando. Claro, ellos pensaban, como hay códigos de fondo en cada estado, no se van a generalizar estos reclamos. Bueno, eso fracasó, creo que el estándar de la Corte le va a ocurrir lo mismo. Una cuestión a mí que me parece importante es no copiar la regla 23,
tomar lo que nos sirva de la regla 23, porque claro, es la que mayor tradición tiene, tomar lo que nos sirva del proyecto iberoamericano, tomar lo que nos sirva de lo que hizo la Corte bien, que uno podría criticarla, pero tiene absoluta legitimidad lo que hace, en tanto los otros poderes del Estado miran para otro lado, y generar un proyecto que sea adecuado a las necesidades de la Argentina. Creo que eso es lo más importante. Esto me hace acordar cuando los que supuestamente sabemos de estos temas somos tan críticos, de un cuento que era un grupo de ingenieros que viajaba en avión, y cuando están a punto de despegar les dicen que el avión había sido construido por sus alumnos. Salen todos disparados menos un profesor que se queda sentado confiando en que el avión estaba bien hecho. Creo que eso es un poco lo que nos pasa. Y para finalizar, creo que también hacernos las preguntas correctas nos va a conducir a conseguir un buen sistema de tramitación de estos conflictos. Muchas gracias. El aplauso para el doctor José Salgado.